La maldición del puente colgante. Cuando era niño, solía escuchar una leyenda urbana que rondaba mi ciudad. Hablaban de un puente colgante abandonado en las afueras, donde decían que ocurrían cosas extrañas. Mis amigos y yo éramos bastante valientes, así que decidimos ir a investigar. Era una noche fría y neblinosa cuando nos aventuramos en el bosque. La oscuridad nos rodeaba mientras caminábamos por el sendero que conducía hasta el puente. Las ramas crujían bajo nuestros pies y el viento siseaba entre los árboles, creando una atmósfera bastante inquietante. Pronto llegamos al puente colgante. A la luz de la luna, se alzaba majestuosamente sobre un río oscuro como la tinta. Las cuerdas crujían y el metal oxidado chirriaba con cada ráfaga de viento. Una sensación de inquietud se apoderó de nosotros mientras nos acercábamos más y más a la estructura. Al cruzar el puente de un extremo a otro, sentí una extraña sensación recorriendo mi espalda. Mis amigos y yo intercambiamos miradas nerviosas, pero ninguno de nosotros estaba dispuesto a admitir que teníamos miedo. Decidimos explorar un poco más antes de regresar a casa. Caminamos por el puente, examinando cada rincón con curiosidad. Las tablas crujían bajo nuestros pies y el viento se colaba entre las grietas. De repente, escuchamos un susurro proveniente de las sombras. Nos detuvimos en seco, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Al principio, pensamos que era nuestra imaginación jugando con nosotros. Pero luego, una figura oscura emergió de la neblina. Era un anciano con una mirada penetrante y una sonrisa siniestra. Nos miró con ojos brillantes y nos invitó a acercarnos. Intrigados y un poco asustados, nos acercamos al anciano. Nos contó la historia del puente, una historia que había sido transmitida de generación en generación. Decía que décadas atrás, un hombre desesperado había saltado desde allí, maldiciendo el lugar antes de morir. Desde entonces, el espíritu del suicida acechaba el puente, atrapando a aquellos que se atrevían a cruzarlo. Nos reímos nerviosamente, pensando que era solo una vieja historia de fantasmas. Pero el anciano nos advirtió que la maldición era real y que ya era demasiado tarde para escapar. De repente, el suelo debajo de nosotros comenzó a temblar y se abrió un enorme abismo. Gritamos de terror mientras caíamos en la oscuridad. El viento silbaba con fuerza en nuestros oídos mientras descendíamos hacia lo desconocido. Cuando recuperé el conocimiento, me encontré solo en la oscuridad. El puente colgante y mis amigos habían desaparecido, y yo estaba atrapado en un lugar que parecía sacado de mis peores pesadillas. Exploré el área, buscando una salida, pero solo encontré más oscuridad y desolación. La maldición del puente colgante me había atrapado, y ahora era mi turno de enfrentar los horrores que se escondían en la oscuridad. Grité para conseguir ayuda, pero mis gritos fueron absorbidos por el silencio de la noche. Ahora, estoy atrapado en este lugar maldito, condenado a vagar por la eternidad como castigo por mi curiosidad insensata. La leyenda del puente colgante ha cobrado una nueva víctima, y yo soy su prisionero más reciente. El juego del espejo. Recuerdo con claridad la tarde en que mis amigos y yo decidimos desafiar el miedo y jugar al juego del espejo. La leyenda urbana que rodeaba este juego era tan intrigante como aterradora. Se decía que si te parabas frente a un espejo, encendías una vela y repetías tu nombre 3 veces en voz alta, invocabas a tu doble oscuro, una versión malévola de ti mismo. La casa donde nos aventuramos estaba situada al final de una calle tranquila, rodeada de árboles frondosos que se balanceaban suavemente con la brisa. El sol estaba comenzando a ponerse cuando llegamos, y la luz del día ya se desvanecía lentamente. La casa en sí tenía un aspecto siniestro, con ventanas rotas y un aspecto general de abandono. Pero estábamos decididos a probar la veracidad de la leyenda, así que nos armamos de valor y entramos. El interior de la casa estaba oscuro y polvoriento, con muebles cubiertos de sábanas y telarañas que colgaban del techo. Nos dirigimos al baño, el lugar donde supuestamente debíamos realizar el ritual del espejo. Encendimos una vela y la colocamos en el lavabo, observando cómo la luz parpadeaba débilmente en la penumbra.
Nos miramos entre sí, nerviosos pero emocionados por lo que estaba por venir. Uno de nosotros se acercó al espejo y comenzó a repetir su nombre en voz alta. John. Ion. Ion, su voz temblaba ligeramente con cada repetición. Los demás nos quedamos en silencio, observando con expectación. De repente, una sensación de opresión llenó la habitación. El aire se volvió pesado y denso, como si estuviéramos siendo observados por algo más que nuestra propia reflexión. La vela parpadeaba frenéticamente, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Entonces, sucedió. El espejo se oscureció gradualmente, como si una niebla negra estuviera cubriendo su superficie. Los rostros reflejados comenzaron a distorsionarse, adoptando expresiones de malestar y terror. Mis amigos y yo nos miramos con horror mientras el espejo se llenaba de imágenes aterradoras. Sombras retorcidas se movían detrás de nosotros, susurros inquietantes llenaban la habitación y el frío se apoderaba de nuestros cuerpos. Intentamos retroceder, pero algo nos mantenía atrapados en el lugar. La vela se apagó de repente, sumiéndonos en la oscuridad total. En la penumbra, escuchamos pasos acercándose lentamente. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras esperaba lo peor. De repente, la puerta del baño se abrió de golpe, inundando la habitación con luz. Miramos hacia la entrada, esperando ver qué horror nos esperaba del otro lado. Pero para nuestra sorpresa, no había nada allí. La habitación estaba vacía, excepto por nosotros y la vela apagada en el lavabo. Nos miramos entre nosotros, confundidos y asustados por lo que acabábamos de presenciar. Decidimos salir corriendo de la casa, sin atrevernos a mirar atrás. Aunque nunca pudimos explicar lo que sucedió esa noche, el recuerdo del juego del espejo sigue persiguiéndonos en nuestros sueños más oscuros. La casa del árbol. La casa del árbol en el centro del vecindario era una fuente inagotable de rumores y leyendas urbanas. Se decía que estaba encantada por el espíritu de un niño que había muerto allí en un trágico accidente años atrás. Como niños valientes y curiosos que éramos, decidimos enfrentarnos a nuestros temores y explorar la casa del árbol una noche oscura y tormentosa. El camino hacia la casa del árbol estaba bordeado de árboles retorcidos que crujían ominosamente con cada ráfaga de viento. La luna llena se elevaba en el cielo, arrojando una luz pálida sobre el vecindario envuelto en la oscuridad. Con cada paso que nos acercaba a la casa del árbol, el viento soplaba con más fuerza, como si intentara disuadirnos de continuar. Finalmente, llegamos a nuestro destino. La casa del árbol se alzaba ante nosotros, imponente y silenciosa. La madera estaba cubierta de musgo y las ramas se retorcían como dedos fantasmales hacia el cielo. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras nos acercábamos con cautela, sintiendo la presencia del espíritu que se decía habitaba aquel lugar. Con lámparas de mano en mano, nos aventuramos dentro de la casa del árbol. El interior estaba oscuro y húmedo, con un olor a humedad que se aferraba a nuestras ropas. Las tablas crujían bajo nuestros pies mientras avanzábamos por el estrecho pasillo, cada paso resonando en el silencio de la noche. Nos adentramos en la sala principal, donde una escalera de caracol conducía al piso superior. Las sombras bailaban en las paredes, y el viento soplaba a través de las grietas, susurrando historias de tiempos pasados. Subimos la escalera con precaución, nuestras linternas iluminando el camino hacia lo desconocido. Al llegar al piso superior, nos encontramos con una habitación cubierta de polvo y sombras. Había juguetes rotos esparcidos por el suelo, y los restos de lo que parecía ser una cama infantil en un rincón oscuro. Mientras explorábamos la habitación, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Una sensación de opresión se apoderó de la habitación, como si estuviéramos siendo observados por ojos invisibles. Mis amigos y yo nos miramos entre sí, preguntándonos qué nos esperaba en aquel lugar abandonado. De repente, escuchamos un suave murmullo que parecía provenir de las sombras. Nos quedamos inmóviles, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, mientras el murmullo se intensificaba.
Entonces, vimos algo moverse en la oscuridad, una sombra alargada que se deslizaba por las paredes, con forma de niño. Nos quedamos boquiabiertos de terror mientras la sombra se acercaba, su presencia llenando la habitación con una energía oscura y perturbadora. Intentamos retroceder, pero algo nos mantenía atrapados en el lugar. La sombra se materializó frente a nosotros, adoptando la forma de un niño con ojos vacíos y una sonrisa siniestra. Nos quedamos sin aliento mientras la sombra nos observaba con curiosidad, como si estuviera buscando algo en nuestras almas. Mis amigos y yo nos miramos con miedo, sabiendo que estábamos frente a algo que no podíamos comprender. De repente, la sombra desapareció, dejándonos solos en la oscuridad. Nos quedamos allí, temblando de miedo y preguntándonos qué había sido aquello que acabábamos de presenciar. Decidimos salir corriendo de la casa del árbol, sin atrevernos a mirar atrás. Pero el recuerdo de aquella noche nos perseguiría en nuestros sueños, recordándonos que algunas leyendas urbanas son más reales de lo que creemos. Hasta aquí las historias de hoy. Recuerda hacer clic en el botón de suscribirme para no perderte ni uno de nuestros relatos. Esperamos que duermas bien y que las pesadillas estén solo en tus sueños.